El temario que desarrollaremos en este video incluye los siguientes 3 aspectos. Primero, los parámetros con los que se ha conformado la historia universal oficial o tradicional. Segundo, los parámetros que están siendo cada vez más cuestionados y revisados por historiadores y arqueólogos contemporáneos. Tercero, planteamiento de una propuesta alternativa de historia universal que dé respuesta a esos cuestionamientos. Empezamos ya con el primer tema. Mesopotamia, que por sus raíces griegas significa en medio de ríos, es el nombre con que se conoce desde que fue conquistada por Alejandro Magno, 330 a.C., la zona del Oriente Próximo, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, que se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre ambos ríos y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del norte-este de Siria. Esta región había sido conocida por diferentes nombres y tenía distintos significados según los pueblos más conocidos que la habían ocupado antes, como los acadios, babilonios, asirios y persas, o después como los musulmanes. Al compás de los dictados del poderoso Segundo Imperio Británico, la arqueología tradicional occidental nació en la primera mitad del siglo XIX, basando su conocimiento sobre los hechos del pasado de la humanidad únicamente en las descripciones contenidas en la Biblia judeo-cristiana, que era el texto más antiguo conocido, y bajo la premisa de que todo el conjunto de relatos bíblicos eran en realidad referencias históricas. Por lo tanto, las siguientes exploraciones fueron orientadas hacia el descubrimiento en la región de Mesopotamia de los sitios de ubicación de las ciudades allí mencionadas, dando lugar a lo que se conoce como la arqueología bíblica, o la disciplina que se ocupa de la recuperación e investigación científica de los restos materiales de culturas pasadas, que pueden iluminar los periodos y descripciones de la Biblia, con una amplitud del arco de tiempo que comprendía entre el año 2000 a.C. y el año 100 después de Cristo. La aparición del hombre en la tierra según las creencias religiosas muy extendidas y sustentadas, sacando conclusiones históricas de las descripciones y enseñanzas de la Biblia, se fijó con un panorama de tiempo limitado a unos 6000 años atrás. Con los anteriores parámetros se conformaron la arqueología y, por consiguiente, la historia universal oficial del Imperio Británico, que derivó en la historia oficial de la actual civilización occidental. Los arqueólogos británicos y franceses localizaron y exploraron sitios como Nínive, Nimrud y Khorsabad, importantes ciudades asirias. Sus descubrimientos, como el Palacio de Nínive y el Palacio de Sennacherib, la Biblioteca de Asurbanipal y el Palacio de Sargón II, generaron un gran interés por la arqueología mesopotámica. En el área del sur se empezaron a descubrir nuevas ciudades como Uruk, Susa, Ur y Larsa, si bien solo a partir de 1875 se hallaron evidencias de la existencia de la civilización sumeria confirmadas por las excavaciones fundamentales en Ur, 1922 y 1934, una de las ciudades-estado más antiguas de Sumeria. Los textos más antiguos conocidos hoy, correspondientes a las tablillas de arcilla encontradas en la región sumeria, se pueden resumir así. 1. La famosa Biblioteca de Asurbanipal, un archivo real que contenía decenas de miles de tablas de arcilla cocida, grabadas con un sistema de escritura extraño e incomprensible, más tarde conocido como cuneiforme, que fue identificado finalmente como la base del lenguaje sumerio, una lengua no semítica, lenguas árabe, hebrea y aramea, y más antigua que el acadio. Este descubrimiento abrió la puerta a la historiografía académica oficial para empezar a considerar Mesopotamia como la cuna de las civilizaciones, por ser la región en la que los primeros pobladores sumerios desarrollaron los primeros asentamientos humanos permanentes y luego lograron ocupar y establecerse en la región baja de la Mesopotamia y fundaron las primeras ciudades, Eridu, Uruk, Ur y Nippur. 2.
Tablillas con pruebas de una tradición del uso de santuarios para honrar a los dioses, las cuales se remontan a la refundación de la ciudad de Eridu, hacia el año 5400 a.C. 3a. La epopeya de Gilgamesh, 2500-2000 a.C. Es una narración acadia en verso sobre las peripecias del rey Gilgamesh. En un episodio del poema se relata la primera versión sobre el diluvio universal. 4. Atrahasis, 1650 a.C. Es un extenso poema que abarca desde el origen del mundo a la creación del hombre, incluyendo las causas del diluvio, que el poema de Gilgamesh no cuenta. 5. La lista real sumeria, una lista de reyes de la antigua Mesopotamia escrita en lengua sumeria, grabada en escritura cuneiforme que divide a los reyes en antediluvianos y postdiluvianos. Las láminas que se muestran ahora corresponden a una versión sincrónica de la Historia Universal Oficial, que se encuentra publicada en el portal culturahistórica.org, de donde se puede descargar directamente en el ordenador el archivo en Excel, mediante el link que se encuentra en la descripción de este video. De esta forma se accede a esta herramienta en la que se han recopilado los principales eventos con los que las sucesivas civilizaciones han forjado el mundo, desde los orígenes de la humanidad hasta la actualidad, para lo cual el inicio se toma hacia el año 4000 a.C., cuando declara la historia oficial el surgimiento de la cultura Uruk y de la civilización urbana en Sumeria. Todos estos eventos han sido estrictamente ordenados y sincronizados por fechas y organizados en una gran base de datos, diseñada aprovechando las propiedades de Microsoft Excel para la visualización y análisis de datos, y también se aprovechan las poderosas herramientas que ofrece para las tareas requeridas de sincronización y comparación de los eventos. Tal como se puede deducir de los modelos en Excel explicativos de la historia oficial que se incluyen, aunque la narrativa histórica sigue centrada en eventos considerados importantes, descubrimientos, guerras, revoluciones, ascensos y caídas de imperios. Este formato de historia universal consigue mitigar la influencia del modelo occidental de tiempo con periodizaciones específicas: prehistoria, antigüedad, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea, que por tener sus raíces en la historia europea, pueden no ser aplicables de manera uniforme a todas las culturas. Igualmente, aunque en menor proporción, se mitiga también el enfoque eurocéntrico desproporcionado en las historias de Europa y sus extensiones coloniales, contadas desde la perspectiva de los Estados-nación. La arqueología y la historia tradicionales, aunque fundamentales para nuestra comprensión del pasado, no están exentas de inconsistencias, lagunas y debates. En primer lugar, las inconsistencias surgen debido a la naturaleza incompleta de los registros arqueológicos en cuanto a exactitud y sincronización de las cronologías y dataciones. También por las limitaciones de las fuentes escritas y por los sesgos en la interpretación de la evidencia de nuevos descubrimientos y de paradigmas cambiantes. A este respecto, surge una de las principales inconsistencias de la historia oficial al atribuir tajantemente a ciertos hechos mencionados en textos antiguos el carácter de mitológicos o alegóricos, excluyendo así del alcance prehistórico eventos como el diluvio universal y la existencia antes de este evento catastrófico de las primeras generaciones humanas dotadas posiblemente con capacidades tecnológicas avanzadas. En segundo término, las principales inconsistencias en la arqueología y la historia tradicional en cuanto a capacidad tecnológica se centran en la dificultad para explicar ciertos logros y artefactos del pasado utilizando únicamente el conocimiento tecnológico que se atribuye a esas épocas, como en los siguientes casos. 1. Las construcciones megalíticas.
En sitios como Giza, Stonehenge, Nazca, Sacsayhuamán, Titicaca y muchísimos otros alrededor del mundo, se presentan grandes desafíos, ya que la precisión en el corte, transporte y ensamblaje de enormes bloques de piedra, a menudo con alineaciones astronómicas complejas, plantea interrogantes sobre la tecnología disponible en esas sociedades prehistóricas. Igualmente, como muestra de las inconsistencias por las limitaciones de las fuentes escritas y por los sesgos en la interpretación, se puede mencionar la función dada a las pirámides como tumbas, a pesar de las nuevas teorías y descubrimientos encontrados en ellas. 2. Metalurgia avanzada. El acero de Damasco, el oricalco, el bronce corintio o el vidrio flexible, vitrum flexile, entre otras aleaciones que han sido difíciles de replicar con la tecnología moderna. Esto sugiere un conocimiento metalúrgico avanzado que no siempre se documenta completamente en la historia tradicional. 3. Artefactos fuera de lugar, o parts. Algunos artefactos encontrados en estratos geológicos muy antiguos anteriores a la aparición de la metalurgia humana generan controversia y desafían la cronología tecnológica tradicional con evidencia de energía o tecnologías inexplicables como la batería de Bagdad, el mecanismo de Anticitera. 4. Conocimiento astronómico y matemático sofisticado, con alineaciones astronómicas precisas, calendarios complejos, matemáticas avanzadas. Sistemas de irrigación y gestión del agua con tecnología avanzada. Civilizaciones antiguas como la del Valle del Indo, la civilización incaica y algunas culturas mesopotámicas desarrollaron sistemas de irrigación, represas y canales muy complejos, en los que se requiere una comprensión de la hidráulica y una precisión en la construcción que superan las capacidades tecnológicas disponibles en las épocas de construcción asignadas por la historia oficial. Para tratar de subsanar todas estas inconsistencias, ahora podemos presentar una alternativa de la historia universal en la que basamos nuestro conocimiento sobre los hechos del pasado de la humanidad en las descripciones de los textos más antiguos conocidos, pero revisados y actualizados, de acuerdo con nuestro grado de conocimiento arqueológico y científico actuales. La llamamos Historia Universal Sincrónica Alternativa Génesis revisado, ya que tiene en cuenta la interpretación de la Biblia judeo-cristiana, incluida tanto en el Tanaj, libros del Génesis y Éxodo de la Biblia hebrea, como en la adopción de estos textos hecha en el Antiguo Testamento cristiano, pero esa interpretación tiene en cuenta los siguientes aspectos. 1. Por el avanzado grado de conocimiento científico que se tiene actualmente sobre las características de la Tierra y su ubicación en el sistema solar y el universo, se requiere la reinterpretación de las afirmaciones incluidas en los primeros capítulos de la Biblia, tales como que Dios creó el universo en el transcurso de una semana, y que modeló al hombre con barro, y que de una de sus costillas formó a la mujer. Estas afirmaciones no pretenden explicar, científicamente, el origen del universo, ni la aparición del hombre sobre la Tierra, sino que son las expresiones literarias y los símbolos propios de la época en que fueron escritos esos textos bíblicos que nos invitan a reconocer a Dios como el único creador y Señor de todas las cosas. De forma que el alcance temporal de los eventos narrados en el libro se amplía considerablemente, de unos cuantos milenios que hasta hace poco consideraban los eruditos la fecha de creación de la Tierra y del hombre hasta varios miles de millones de años, pero sin afectar su validez histórica religiosa en cuanto a la creación de las cosas, de los animales y del hombre por una entidad divina. 2. Por el avanzado grado de interpretación de los textos más antiguos conocidos hoy que corresponden a las tablillas de arcilla de la civilización sumeria, así como de los documentos antiguos de las civilizaciones de Egipto, del Valle del Indo y China,
se requiere también la reinterpretación de la ubicación espacio-temporal de los eventos narrados en el Génesis de manera sincronizada con los eventos de estas civilizaciones. Así se puede obtener una visión de la prehistoria más realista y con menos inconsistencias que la actual prehistoria oficial, aunque se requiera validar los siguientes enunciados hasta ahora no convencionales. A. Aunque es cierto que una distancia infinita separa a los hombres de Dios, especialmente para las generaciones de hombres de la antigüedad, esa distancia era salvada por la intervención de los ángeles o los hijos de Dios, cuya función consistía en ser los mensajeros de los conocimientos, las bendiciones y de los castigos divinos, y en presentar al Señor las súplicas y necesidades de los hombres. B. Las primeras 8 generaciones humanas desde Adán hasta Noé concuerdan con los reinados adjudicados a los 8 últimos reyes antes del diluvio en la lista real sumeria, terminando en Ziusudra, con la particularidad de que son los descendientes creados por Dios a su imagen y dotados con parte de su propia genética, pero no con las esencias de la vida eterna. Esto querría decir que los periodos de vida de estos reyes que parecían exagerados, mitológicos e imposibles, podrían ser perfectamente factibles y esas duraciones se han ido disminuyendo a medida que se distancian de la fecha de la creación hasta llegar a las duraciones actuales. C. Por otra parte, es factible también que estas generaciones tuvieron mucho contacto con los ángeles o hijos de Dios, tal como se manifiesta tanto en la Biblia como en los textos sumerios. Así entonces estas generaciones pudieron estar perfectamente dotadas con avanzadas capacidades tecnológicas suficientes para realizar muchas de las construcciones megalíticas con avanzado grado de tecnología que han sido encontradas o restauradas en los últimos siglos de la era moderna y que son imposibles de adjudicar a los hombres de generaciones posteriores al diluvio, ya que esas capacidades técnicas se extinguieron casi totalmente con la ocurrencia de ese evento catastrófico universal. D. La ocurrencia del evento catastrófico del diluvio es un hecho incluido con variaciones menores en todas las tradiciones orales y escritas del mundo. En la presente versión alternativa, se ha sincronizado la fecha del evento con otras fechas y duraciones de eventos detallados en los textos sumerios, lo cual se pone a consideración y análisis, teniendo en cuenta que no hay nada establecido sobre este tema. 3. Para la sincronización de los eventos derivados de la repartición geográfica de los descendientes sobrevivientes del diluvio, se aplica una visión más universal que la aplicada en la repartición por clanes de los hijos de Noé, descrita en el catálogo de las naciones del Génesis. Es una visión más compatible con la descrita en los textos sumerios, según la cual la repartición geográfica dio origen a las principales civilizaciones originarias de las actuales, la sumeria, la egipcia y la del Indo. Es de resaltar que en esta versión alternativa se da cabida a la teoría que considera a los descendientes de Caín como los pobladores de los territorios llamados del otro lado de los océanos, es decir, de América, tanto en la época antediluviana como en la posterior al diluvio, cuando quedaron algunos sobrevivientes en las altas montañas cerca de un gran lago. 4. Finalmente, pero el aspecto más importante, tiene que ver con la identificación de la entidad divina interviniente en los sucesivos eventos del destino de la humanidad. A este respecto, la conciliación de los eventos anteriores al diluvio, descritos tanto en los textos sumerios como en el Génesis, se puede simplificar aceptando la existencia de una única entidad divina forjadora del curso de la humanidad, pero con la intervención de hijos de Dios o ángeles mediadores, quienes ante los ojos de los hombres se aprecian con características divinas y generan el politeísmo o paganismo que fue protagonista innegable de gran parte de la historia de los hombres. Solamente el advenimiento de la evangelización y predicación forzadas y violentas, tanto del cristianismo como del islam, conllevaron la extinción del paganismo en la civilización occidental actual. Por esta razón, se dará cabida en la sincronización de los eventos de esta historia alternativa a la intervención de estos hijos de Dios, que generaron y aún hoy generan
las guerras religiosas entre clanes o bandos de hombres, pero acogiendo los textos bíblicos que nos invitan a reconocer a Dios como el único creador y Señor de todas las cosas. Reconocimiento que nos hace ver el mundo, no como el resultado de una ciega fatalidad, sino como el ámbito creado por Dios para realizar en él su alianza con los hombres. 5. La misma herramienta de Microsoft Excel diseñada y utilizada para la elaboración de la historia sincrónica oficial, se utiliza para la elaboración de la historia sincrónica alternativa según el Génesis revisado, pero con un alcance temporal que va desde la fecha estimada actualmente para el origen del universo hasta la actualidad y un alcance territorial de hasta 20 regiones y/o civilizaciones del mundo. 6. En el presente video incluimos un extracto modelo de los eventos comparados entre 3 regiones, América, Sumeria y Egipto, que incluyen todos los eventos anteriores al diluvio. Se pueden obtener del programa todas las variaciones que se quieran comparar en cuanto a número de regiones o alcance temporal. El archivo con la versión completa de la historia universal sincrónica alternativa Génesis revisado será publicado en el portal culturahistórica.org, de donde se podrá descargar directamente a los dispositivos equipados con el programa de Excel, que aunque es una herramienta técnica, está perfectamente organizado para neófitos en esta materia, pero apasionados por la historia, de quienes esperamos sus comentarios y observaciones.